panorama es completamente distinto y me alegro que así sea. Le contamos a la audiencia que estamos en diálogo con Miguel Núñez, ex vocero presidencial de Néstor y de Cristina, a propósito, bueno, de que el próximo martes se cumplen 10 años de la desaparición física de Néstor. Eh, Miguel, ¿qué reflexión? Bueno, es uno, pues no podría decir tantas cosas, ¿no? Pero a 10 años de la muerte de Néstor, ¿cuál es tu... a ver, ¿qué te atraviesa? ¿Qué reflexión te cabe? Mira, la verdad es que no quisiera, es inevitable, pensar demasiado porque, viste, a mí me atraviesan, además de las cuestiones políticas, yo soy, mi profesión es el periodismo, pero mucho antes que eso soy un militante político y me integré a militar en el peronismo ya cuando entré a la escuela secundaria en el año 73. Ahí lo conocí, fuimos compañeros, militábamos juntos con el presidente, con Alberto Fernández, y en la UES, lo que era la rama de la Juventud Peronista, ¿no? Claro. La Unión de Estudiantes Secundarios. Y entonces, hablar de Néstor es hablar de un amigo que se nos fue muy temprano, que nos dejó muy temprano, y digo, más allá de las reflexiones políticas, qué sé yo, uno podría estar hablando y todo el día sobre Claro. Néstor, ¿no? Creo que lo que significó políticamente, lo que significa para un montón de compañeros que, no solo quienes estuvimos más cerca de él, militando, yo me sumé y lo conocí a Néstor y a Cristina en el año 94, cuando ellos eran convencionales constituyentes en Santa Fe. Pleno apogeo del menemismo, éramos Claro. una minoría realmente muy pequeñita, nosotros teníamos acá un espacio, una agrupación en la ciudad, en Buenos Aires, con Eduardo Valdés. Veníamos embalados porque habíamos armado la lista verde que proponía a Gustavo Vélez como candidato. Ahí también habíamos juntado distintas agrupaciones, la ciudad pasa algo así como el gremio de prensa, Sí. y habíamos podido darle pelea al menemismo. No ganamos la elección, pero hicimos eso de poder conformar un espacio importante, sacamos como un 40% de los votos, y eso veníamos embalados, pero no teníamos una referencia nacional más allá de la ciudad. Sí. Así que Néstor nos abrió las puertas de esa posibilidad de encontrar esa referencia, ¿no? Porque estábamos huérfanos. Sí. De hecho, no había una voz disidente en ese momento, ¿no? Y empezó a expresarse enseguida, al año siguiente, y yo me integré a trabajar con ella en su equipo en el Senado, con Cristina, que enseguida se hace, digamos, muy conocida para la militancia política, para todo el ambiente político, para los medios, Sí. porque era una voz discordante dentro del peronismo, una voz disonante, porque ya Cacho se había ido con el grupo de los 8, se habían ido del peronismo, pero nosotros nos mantuvimos dentro, Sí. y hasta que nos dejaron, ¿no? Después nos echaron, pero bueno. Así que... Miguel, vos trabajabas permanentemente en la diaria, en la intimidad con Néstor, compartías muchos espacios digamos, de pensamiento, de discusiones, de cómo era él en su ánimo, en su temperamento, en lo que no se veía cuando se prendían las cámaras o los micrófonos. No, mira, Néstor era como se lo veía, como lo recuerda la gente, creo que no lo conoció, o que lo escuchaba, lo veía a través de la televisión, o tal vez que se arrimaba a algún acto en su ciudad, en su pueblo, en su provincia.
Es un tipo muy transparente, un tipo sencillo y llano para decir las cosas, muy claro, ¿no? Tal vez Temperamental. sí, claro, temperamental, muy apasionado, muy convencido, eh, pero creo que también es un hombre que supo interpretar muy bien el momento político, Sí, eh, y expresar lo que querían las grandes mayorías populares, ¿no? sí, Eh, Expresar el peronismo, lo mejor del peronismo. El peronismo también es un movimiento muy amplio, donde nos pasa, como ahora, ¿no?, que hay sectores que por ahí pueden pensar diametralmente opuestos respecto de algunos temas, ¿sí? sí, Y sin embargo supo, pero bueno, en ese momento también el tema económico, veníamos de la peor crisis de la historia de la historia argentina, la peor crisis económica, con el abandono del poder, la huida del poder de la Alianza. sí. Entonces nos tocó en un momento muy difícil, y me parece que eso también Néstor lo supo interpretar muy bien, esta necesidad de volver a pensar en argentino que teníamos después de todo, de más de una década de neoliberalismo. Y, muchas veces se habla de menospreciando el trabajo de Néstor Kirchner en términos de, económicos o de gestión económica, social, política, Sí, diciendo que él tuvo a favor el viento de cola, de los precios altos de los commodities, de las materias primas. Y eso es mentira, porque esos precios altos venían ya de la época de la Alianza, incluso más altos, no representaban además un porcentaje significativo. El problema central es que me parece que Néstor cambió las grandes variables macroeconómicas para poder justamente ponerlas en función del trabajo argentino, de la de la asignación de producción, prioridades, claro, claro. del ingreso, Sí. de reactivar la pequeña y mediana